Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. En tu Camino presenta historias bíblicas para niños y adultos. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a En tu Camino. En programas anteriores hemos presentado los libros de la Biblia y hoy tendremos el gusto de acercarnos a ella, pero de otra manera. Y lo haremos en una forma más sencilla y amena a través de diversas historias bíblicas sintetizadas, con el deseo de que en unos cuantos programas, tú que nos escuchas, conozcas el contenido de las Sagradas Escrituras a través de sus historias. Así podrás decirles a tus amigos, yo sí conozco la Biblia. Y antes de que gocemos de estas historias, es conveniente que tengas en cuenta que Dios es el origen y el autor de la Biblia. Los hombres que a lo largo de muchos siglos la han escrito, lo han hecho inspirados por Él, de tal manera que escribían, sabiéndolo o sin ser conscientes de ello, lo que Dios quería que escribieran. Precisamente por eso le llamamos Palabra de Dios. Naturalmente que la Biblia es un libro religioso a través del cual Dios nos revela verdades fundamentales y necesarias para la vida presente del hombre en sus relaciones con Dios, en las de los hombres entre sí y especialmente sobre la acción salvadora de Dios sobre todos nosotros. La Biblia, toma en cuenta esto, se divide en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo comprende desde el principio de los tiempos hasta la llegada de Jesucristo a la tierra. En cambio, el Nuevo narra la vida, obra y predicación de Jesucristo y de los primeros discípulos. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego, la mayor parte del Antiguo Testamento en hebreo y solo unos cuantos libros en griego. En cambio, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Los especialistas la estudian en sus lenguas originales, pero la gente común lee las traducciones a cada lengua. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se componen de distintas partes que se llaman libros. Cada libro se compone de capítulos y los capítulos, a su vez, se dividen en versículos. Yo espero que, después de que escuches cada historia, surja en ti el interés de acudir a tu Biblia, abrirla y leer sin miedo alguno el contenido completo de la historia que aquí escucharás en forma sintetizada. En tu Camino presenta historias bíblicas para niños y adultos. En los capítulos anteriores hemos escuchado cómo Dios, que eligió a Abraham para formar el pueblo donde nacería su hijo, lo hizo crecer a través de Isaac y Jacob, y cómo, después de que fue esclavizado por el faraón, Dios lo liberó y lo condujo por el desierto bajo la guía de Moisés hasta que, cuando murió toda aquella generación, incluyendo a Moisés, pudo entrar a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. La primera ciudad que conquistó el pueblo fue Jericó, pero aún habría que seguir luchando. Sigue la conquista de la tierra prometida. Josué ordenó a 3,000 hombres que subieran a conquistar la ciudad de Jai, que según los informes de los espías serían suficientes soldados, pero lamentablemente regresaron derrotados y con muchas bajas. Josué, desconcertado, acudió a Dios y él le aclaró que en la conquista de Jericó había dado la orden de que nadie tomara nada en propiedad, que no hubiera robo ni saqueo, pero que algunos habían robado plata y oro. Por eso, en castigo a esta desobediencia, él había permitido la derrota en Jai.
Cuando fue descubierto el ladrón, fue lapidado por el pueblo. Se organizó una nueva expedición y Josué ordenó que una parte del ejército se emboscara aprovechando la noche al norte de la ciudad. Al frente del resto del ejército, Josué se dejó ver en el sur. Inmediatamente salieron a presentarle batalla a los sitiados y Josué, siguiendo su plan, simuló salir huyendo siendo perseguido por el enemigo. Fue en ese momento cuando los emboscados al norte penetraron e incendiaron la ciudad. Cuando desde lejos Josué vio levantarse las columnas de humo, volvió sobre sus pasos y contraatacó, atrapando a los haititas entre dos fuegos, consiguiendo una victoria total. Los habitantes de la vecina ciudad de Gabaón, atemorizados, consiguieron con una astuta mentira que Josué prometiera bajo juramento que les permitiría vivir en paz con los israelitas. 5 reyes de pequeños estados vecinos se unieron para atacar Gabaón por haber pactado con los israelitas, pero pronto fueron derrotados por Josué. Con esta victoria, Josué conquistaba una gran parte de la tierra prometida. Esto lo puedes leer en el capítulo 7 del libro de Josué. Gedeón. Después de más de 40 años de vida errante por el desierto, a los israelitas no les fue fácil adaptarse a la vida sedentaria de las ciudades. Tuvieron que aprender de nuevo los diversos oficios, así como las prácticas de la agricultura. Cuando los israelitas eran sometidos por sus enemigos, se acordaban y regresaban a Dios pidiéndole ayuda que Dios les daba promoviendo o destacando algún humilde guerrero al que ponía al frente del pueblo. Eran los llamados jueces. Uno de estos jueces fue Gedeón. Aunque al principio se resistió a la llamada de Dios, al final aceptó salir a combatir a los madianitas que estaban arruinando las cosechas de los israelitas, para lo que reclutó un numeroso ejército. El ejército era tan numeroso que Dios le pidió que lo redujera hasta que solo quedaran 300 guerreros. Esto le dijo Dios: quiero que quede bien claro que la victoria será mía y no de ustedes. Gedeón obedeció y ordenó que rodearan el campamento enemigo. Les entregó a cada uno de los guerreros una trompeta y un cántaro con una tea encendida dentro, precaución tomada para que no se viera la luz de las mismas. A una señal de Gedeón, estrellaron los cántaros contra el suelo y tocaron las trompetas al tiempo que agitaban las antorchas. Los madianitas se despertaron espantados por el estruendo y quedaron deslumbrados por el fulgor de las antorchas, sembrándose tal desconcierto que se atacaron entre sí y emprendieron la fuga en desbandada. De esta manera, los madianitas no volvieron a molestar al pueblo de Dios. Esto lo puedes leer en el capítulo 7 del libro de los jueces. Sansón. Por su falta de fe, los israelitas cayeron bajo el dominio de los filisteos y Dios designó a Sansón para que luchara contra ellos. Sansón tenía una fuerza física extraordinaria. En una ocasión, les quemó las cosechas atando teas encendidas a la cola de zorras y soltándolas por los campos. Los filisteos supieron que había sido Sansón y salieron en su búsqueda para matarlo, pero él les hizo frente con una quijada de asno como arma y les causó más de 1000 bajas. Lamentablemente, Dalila, que era filistea, lo traicionó, y cuando supo que el origen de su fuerza residía en su larga cabellera, esperó a que estuviera dormido para cortarle el pelo y así dejar anulada su fuerza. De esta manera,
los filisteos pudieron apresarlo fácilmente y en venganza le sacaron los ojos, condenándolo a dar vueltas a una rueda de molino. Algún tiempo después, ellos celebraron una fiesta en el templo del dios Dagón, y para burlarse de él, llevaron a Sansón, quien en un descuido de sus guardias pudo ponerse entre las dos columnas que sostenían todo el edificio, y como ya había crecido su cabello, apoyando una mano en cada una de las columnas, pidió a Dios que le devolviera la fuerza. Dios escuchó su oración y él, en un esfuerzo inmenso, separó los brazos mientras gritaba: ¡Fuera yo con todos los filisteos! Así, con gran estrépito, el edificio se derrumbó y aplastó a todos los reunidos, muriendo él también. Esto lo puedes leer en el capítulo 13 del Libro de los Jueces. En tu camino. Seguimos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. Ruth. Durante la larga época de los jueces, lamentablemente hubo años de hambre. Elimelec, con su esposa Noemí, sus 2 hijos y el resto de la familia tuvieron que emigrar a la región de Moab, y allí los hijos se casaron con 2 muchachas moabitas, Orfa y Ruth. Poco tiempo después murió Elimelec, y años más tarde también murieron sus 2 hijos, por lo que las 3 mujeres se quedaron viudas. En ese momento, Noemí dijo a sus nueras que ella volvía al pueblo de sus padres y que ellas podían regresar a Moab y buscar un nuevo marido para ser felices. Después de escuchar a Noemí, Orfa, con lágrimas de pena, abrazó a su suegra y se despidió de ella para ir a Moab. Pero Ruth suplicó a Noemí que le permitiera acompañarla. Le dijo: iré a donde tú vayas, no me obligues a dejarte. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ante esta respuesta, Noemí agradeció a Ruth por su gran corazón. Llegaron a Belén en el tiempo de la cosecha. Eran pobres y Ruth no tuvo más remedio que ponerse a recoger las espigas que se les caían a los segadores, ya que existía la costumbre, por misericordia, de que los segadores no recogieran las espigas que se les caían, y así pudieran permitir que los más pobres se alimentaran de ellas. Booz era el dueño del campo donde estaba Ruth recogiendo las espigas que perdían los que segaban la cebada. Al acercarse al campo para ver cómo estaba la cosecha, vio a la joven que buscaba espigas sin descanso y preguntó al mayoral quién era. El mayoral le dijo que era la nuera de Noemí, que acababa de llegar a Moab. Booz se acercó y le dijo que podía espigar en sus campos y beber agua de los cántaros de sus peones. La invitó a comer con todos, y cuando se levantó para continuar espigando, Booz dijo a sus segadores que dejaran caer espigas a propósito para ella. Cuando Ruth regresó a casa, se lo contó todo a Noemí, quien se alegró porque Booz era el pariente más próximo que tenía y podría tomar a Ruth por esposa. Y así fue. Booz se casó con ella por sus buenos sentimientos. Ruth dio a luz a Obed, que fue el abuelo del rey David. Esto lo puedes leer en el capítulo 1 del libro de Ruth. La vocación de Samuel. Ana era una mujer que no había podido tener hijos. Por eso, suplicaba a Dios llorando que le concediera la gracia de concebir uno,
con la promesa de que se lo dedicaría a su servicio en el templo. Tiempo después, Dios respondió a Ana y nació Samuel. Por aquel entonces, el juez y sumo sacerdote de Israel se llamaba Elí y residía en Silo, porque era allí donde estaba el arca de la alianza. Sus hijos le ayudaban en el templo y, a pesar de las órdenes y consejos de su padre, ellos cometían muchos abusos en el servicio de Dios y en el servicio al pueblo. Cuando Samuel empezó a andar, Ana lo llevó a Elí, quien lo aceptó y lo puso a su servicio. Una noche, mientras dormía, oyó una voz que lo llamaba por su nombre. Samuel, Samuel. Él acudió rápidamente donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, señor. Pero Elí le dijo que no lo había llamado y que volviera a la cama. Así ocurrió por 3 veces, y a la tercera, Elí sospechó que era Dios quien lo llamaba y le dijo cómo tenía que responderle. Cuando Samuel oyó su nombre nuevamente, contestó: Habla, señor, que tu siervo escucha. Y Dios le manifestó los castigos que iba a aplicar a la casa de Elí por culpa de los abusos de sus hijos. Por la mañana, Samuel se lo contó todo y Elí aceptó la voluntad de Dios. Debido a que los filisteos tenían concentradas sus tropas para atacar Israel, el Consejo de Ancianos pidió que fuera llevada el arca de la alianza al campo de batalla para que Dios les diera la victoria. La transportaron los hijos de Elí, y a lo largo de la batalla, como muchos otros, hallaron la muerte en la derrota, cayendo el arca en poder de los filisteos. Elí, al recibir la noticia de la muerte de sus hijos, sufrió tal impresión que cayó de espaldas y murió también. Así se cumplió lo que Dios había anunciado a través de Samuel. Después de 7 meses, en vista de las desgracias que causaba en sus ciudades, los filisteos devolvieron el arca de la alianza. Eso lo puedes leer en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Samuel, el último de los jueces. Cuando los israelitas recuperaron el arca de la alianza, pensaron que con ella vencerían a los filisteos. Sin embargo, pasaron 20 años y no lograban triunfar. Entonces, Samuel habló al pueblo para decirles cuál era la causa de sus derrotas. Les dijo: Aparten de ustedes a los dioses falsos y a los dioses extranjeros. Tiren y destruyan sus ídolos y dispongan su corazón para servir a Dios. Solo así se librarán de los filisteos. A petición de Samuel, el pueblo se congregó en Masfa para celebrar una jornada de penitencia con ayuno y oración. Los filisteos se enteraron de esta gran concentración y movilizaron al ejército para caer por sorpresa sobre la multitud. Cuando los israelitas se enteraron, se llenaron de pánico y pidieron a Samuel que no cesara de orar por ellos. Mientras él ofrecía el sacrificio, estalló una gran tormenta con relámpagos y truenos que cayó sobre ellos y los hizo emprender la huida. Los israelitas los persiguieron y obtuvieron la primera victoria después de muchos años. Durante la vida de Samuel, se recuperaron algunas ciudades y hubo un largo periodo de paz. Cuando se hizo viejo, creyó que sus 2 hijos le iban a suceder como jueces,
Pero se reunieron los jefes de tribu para decirle que no aceptaban a sus hijos, sino que querían que les nombrara un rey, como lo tenían los otros pueblos. A Samuel la idea no le pareció buena porque solo Dios era el rey de Israel. Entonces Samuel les pidió tiempo para pensar. Días después, convocó al pueblo en Masfa y presentó al rey. Era de buena presencia y destacaba por su estatura. Toda la gente comenzó a exclamar: ¡Viva el rey! Samuel renunció a sus funciones de juez y recordó al pueblo que Dios está por encima del rey. Esto lo puedes leer en el capítulo 7 del primer libro de Samuel. Saúl, primer rey de Israel. Saúl iba buscando las burras de su padre que se habían extraviado cuando se encontró con Samuel. Dios le manifestó que este era el elegido para ser rey. Lo invitó a su casa a comer y le explicó el plan de Dios. Luego, tomando el vaso de óleo sagrado, lo ungió como rey. Saúl no se consideraba ni digno ni capaz para gobernar a su pueblo. Después de que, a regañadientes, fue presentado al pueblo en Masfa, se retiró a su casa sin mayor interés por la realeza. 4 meses después, los amonitas sitiaron la ciudad de Jabes Galaad con humillantes amenazas. Dieron la noticia a Saúl cuando llegaba del campo tras sus bueyes. Indignado y sintiéndose rey, convocó a todos los hombres capaces para la guerra. 300,000 personas se pusieron bajo sus órdenes atacando a los amonitas por sorpresa, y los que no murieron fueron dispersados. Todo Israel se sintió entusiasmado con su rey. Samuel convocó al pueblo en Gilgal y allí fue coronado en presencia del Señor. En una ocasión, Saúl ofreció el sacrificio como si fuera el sumo sacerdote. Por esto, Samuel se indignó por esta temeridad del rey y le profetizó que su dinastía terminaría con él. Saúl hizo la guerra a todos los enemigos que le rodeaban y siempre los venció. Por medio de Samuel, Dios le mandó que destruyera a los amalecitas y que no perdonara ninguna vida ni se quedara con ningún botín. El ataque fue victorioso, pero Saúl perdonó la vida del rey Agag y se guardó lo mejor del botín, del ganado y de los trofeos. Entonces fue cuando Saúl fue rechazado por Dios. Esto lo puedes leer en el capítulo 9 del primer libro de Samuel. Seguimos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. David y Goliat. David era el menor de los hijos de Jesé, y Samuel, inspirado por Dios, lo había ungido para que fuera el nuevo rey. Saúl cayó enfermo de una tristeza que le impedía tener sosiego y le aconsejaron que escuchara música como remedio a su mal. Como David era conocido por su arte en tocar el arpa, fue llamado a la corte de Saúl. Cuando el rey lo escuchó, se quedó prendado de las cualidades del muchacho. Además de deleitarse escuchando su música, lo tomó como escudero. En aquellos días, los filisteos reorganizaron su ejército y fueron a atacar a Israel. Estaban ambos ejércitos frente a frente. Del bando filisteo se adelantó Goliat, un soldado gigante,
y retó a que saliera un israelita a pelear contra él. Ante la altura de aquel hombre, todos se atemorizaron, pero David convenció a Saúl para que le permitiera pelear. Tomó su bastón de pastor, puso en su bolsa 5 piedras del torrente y con la honda en la mano salió al encuentro de Goliat. Cuando estuvo a buena distancia, puso una piedra en la honda y con un rápido movimiento la lanzó sobre la frente del gigante, que cayó desplomado. David había dado en el blanco. Entonces David corrió rápidamente y con la espada del mismo Goliat le cortó la cabeza. Al ver esto, el ejército filisteo se batió en retirada. Saúl los persiguió y consiguió una nueva victoria. Desde entonces, David empezó a ser famoso. Jonatán, el hijo mayor de Saúl, lo tomó por su mejor amigo y este último lo puso al frente de una parte de su ejército. Esto lo puedes leer en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Saúl envidia a David. Los éxitos militares de David le dieron mucha popularidad. Cuando regresaba de alguna incursión contra los filisteos, las mujeres lo recibían danzando y cantando. Esto irritaba mucho a Saúl, que empezó a tenerle tanta envidia que quiso matarlo. Durante 2 ocasiones, mientras estaba David tocando el arpa para calmar la melancolía del rey, Saúl le arrojó la lanza para atravesarlo, pero David esquivó el golpe en ambas oportunidades y huyó de su presencia. Preocupado por lo que sucedía, se entrevistó con su amigo Jonatán para contárselo todo. Jonatán le prometió que intercedería por él ante su padre y según viera sus intenciones, se lo haría conocer. En la fiesta de Luna Nueva, Saúl acostumbraba a cenar con sus jefes militares. Allí estaba Abner y Jonatán, pero faltaba David. Preguntó el rey por él y Jonatán intentó justificar su ausencia. Saúl se encolerizó y le dijo a su hijo que fuera a buscarlo porque era reo de muerte. A la mañana siguiente, Jonatán avisó a David para que huyera y se ocultara. A partir de entonces, David empezó una vida errante, escondiéndose en las ciudades y en el desierto. Se le unieron sus hermanos y otros descontentos o en situación apurada. Al frente de aquel grupo de unos 400 hombres, unas veces luchó contra los filisteos y amalequitas. En otras ocasiones, tuvo que pactar con ellos para ocultarse. Saúl, tan pronto como se enteraba de por dónde andaba David, organizaba expediciones para darle muerte, pero siempre David pudo escabullirse. En 2 ocasiones, David estuvo tan cerca de Saúl que en una le cortó la orla de su manto en el fondo de una cueva, y en la otra le robó la lanza en su propia tienda de campaña. Pudo matarlo, pero no quiso hacerlo porque reconoció que Dios lo había ungido como rey. Sin embargo, de acuerdo a lo que Dios le había profetizado a Samuel, Saúl y Jonatán murieron un día luchando contra los filisteos. Esto lo puedes leer en el capítulo 18 del primer libro de Samuel. David reina en Jerusalén. David, después de llorar la muerte de Saúl y Jonatán, subió a Hebrón, y allí fue proclamado rey de Judá. Durante 7 años hubo luchas entre los partidarios de David y los de Isboset, hijo menor de Saúl, a quien Abner, con el poder militar, había proclamado rey de las otras tribus. El convencimiento de que David era el rey querido por Dios hizo que Abner cediera para que se produjera la unidad. Esto hizo que los jebuseos estuvieran orgullosos y seguros
dentro de los muros inexpugnables de Jerusalén. Y por ello, David la había escogido para que fuera la capital de la nación. La conquistó y estableció en ella su morada y el gobierno del país. Más adelante, llevó el Arca de la Alianza al pabellón que le había preparado. Así, empezó Jerusalén a ser también el centro de culto del pueblo de Israel, la ciudad santa de Dios. Después de muchos años de guerra, fue borrado el poder de los filisteos y se concertó la paz con las otras naciones vecinas. Con David se cumplió la promesa hecha siglos antes a Abraham de que Canaán sería la tierra del pueblo elegido. David fue un hombre honesto, fiel siempre a la voluntad de Dios, de corazón grande para amar y perdonar, pero también cometió un grave pecado. Mandó que un general de su ejército fuera puesto durante una batalla en el ala más peligrosa del combate para que lo mataran y así quedara viuda la mujer que él quería. Mandaré que mi general Urías sea puesto durante la batalla en el ala más peligrosa del combate. Así lo matarán y podré quedarme con su viuda Betsabé, a quien tanto quiero. Había cometido un pecado muy grande, pero después lloró y purgó por su pecado. Absalón, el hijo preferido de David, originó una guerra civil cuando se proclamó rey de Hebrón, impulsado por su propia vanidad y mal aconsejado. Tiempo más tarde, las milicias de David derrotaron a las de Absalón, quien, al huir al galope en un mulo, halló la muerte al enredarse su poblada cabellera de las ramas de una encina. Sin poder evitarlo, los lanceros que venían detrás de él lo atravesaron. Cuando David se enteró de esto, lloró la muerte de su hijo con tales muestras de dolor que nadie se atrevió a celebrar la victoria. Esto lo puedes leer en el capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Salomón. David era anciano y además estaba enfermo. El profeta Natán sabía cuáles eran los deseos de Dios y del rey y le comunicó que Adonías, hijo mayor de David, intentaba derrocarlo. David ordenó inmediatamente que otro hijo suyo, Salomón, fuera ungido rey y que se sentara en su trono. Ordeno que inmediatamente otro hijo mío, Salomón, sea ungido rey y que se siente en mi trono. Le dio los consejos oportunos y poco después murió. Salomón se consolidó en el trono y se casó con la hija del faraón de Egipto. Con este matrimonio, Israel ganó renombre y respeto ante las otras naciones. Dios había dado a Salomón mucha sabiduría. Un día se presentaron ante él dos mujeres que vivían juntas. Una con un niño muerto en los brazos y la segunda con otro niño vivo. Las dos reclamaban como propio al niño vivo. Después de escucharlas, Salomón mandó a un soldado que, con la espada, partiera en dos al niño vivo y que diera una mitad a cada una. Ante esto, una de ellas se postró suplicante y le dijo: Antes de que lo mates, prefiero que se lo lleve la otra. Cuando Salomón escuchó que esta mujer no quería que mataran al niño, entendió que ella era su madre. Con sus muchas riquezas, construyó un espléndido palacio, amplió las murallas de Jerusalén y, sobre todo, edificó el templo. Cuando estuvo terminado, convocó a todo el pueblo de Israel para trasladar el Arca de la Alianza a su lugar definitivo. El templo que he mandado construir para Dios ya está terminado. Ahora introduciremos en él el Arca de la Alianza
que contiene los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ese será su lugar definitivo, y a partir de hoy, Dios habitará en su casa, en medio de nosotros. Lamentablemente, después de haber buscado la sabiduría, Salomón terminó mal su vida. Se apartó de los mandamientos de Dios y edificó templos a dioses paganos, por lo que Dios le retiró su bendición y la unidad nacional de Israel se rompió. Esto lo puedes leer en el capítulo 1 del primer libro de los Reyes. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Bendito sea el Señor. No olvidemos a nuestros seres queridos que ya están en la presencia de Dios. La mejor forma de agradecer todo el bien que nos hicieron en vida es orar por ellos y ofrecer la Santa Misa por su eterno descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Anota a tus difuntos en las misas gregorianas de la parroquia de San Cosme y San Damián, donde se ofrecerá por ellos diariamente la Santa Misa durante todo un mes. Las misas gregorianas del mes de octubre por la tarde se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas. Pide informes cómo anotar a tus difuntos haciendo una llamada o escribiendo a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Nos ponemos de pie para iniciar la Santa Misa. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca, buscando aguas de ilusión. Seguimos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. La división del reino. Jeroboam era un hombre honesto y valiente, por lo que Salomón lo puso al frente de su escolta personal. Un día le profetizaron que el reino de Salomón se dividía en dos en castigo por sus idolatrías y que a él le tocaría reinar sobre 10 tribus. Más adelante, él tuvo que ir a Egipto. Cuando murió Salomón, su hijo Roboam marchó a Siquem, donde el pueblo lo proclamaría rey. Después de coronarlo, tanto Jeroboam, que había sido invitado para la ceremonia, como el pueblo entero, le pidieron al nuevo rey que disminuyera la servidumbre a la que los había sometido Salomón, su padre. Pero él, siguiendo el consejo de los jóvenes, respondió con dureza diciéndoles que, si su padre, Salomón, los había castigado con azotes, él lo haría con escorpiones. Como consecuencia de tanta injusticia, el pueblo se sublevó, mató al recaudador de impuestos y proclamó rey a Jeroboam en Siquem. Las 10 tribus del norte lo aceptaron como rey y así se cumplió la profecía. En Jerusalén, la pequeña tribu de Benjamín y la de Judá se mantuvieron fieles a Roboam. La tribu de Judá organizó su ejército para ir a pelear contra sus hermanos de Israel, contra los que seguían a Jeroboam, y así rehacer la unidad. Sin embargo, desistieron porque un profeta les dijo que aquella división era cosa de Dios. Jeroboam fortificó Siquem para reinar desde allí e hizo construir 2 templos, uno en Betel y otro en Dan, en los que implantó la idolatría, haciendo que se adorara una estatua en forma de toro en lugar del Dios verdadero. Con esto, intentó hacer que sus súbditos no fueran al templo de Jerusalén. Cierto día, mientras se quemaba incienso en el altar de Betel, llegó un enviado de Dios proclamando a grandes gritos que un descendiente de David
sacrificaría sobre él a todos los sacerdotes. Al punto, el altar se partió y la ceniza grasa se derramó en señal de que había hablado en nombre de Dios. El reino de Israel, que perduró durante 250 años, acabó con Oseas. Durante su reinado, el rey de Asiria, Salmanasar, conquistó Samaria, se llevó cautivos a todos sus habitantes y la repobló con gente de otras tierras. Esto lo puedes leer en el capítulo 11 del primer libro de los Reyes. Elías. En tiempos de Ahab y Ocosías, rey de Israel, Dios habló por medio del profeta Elías. Ahab ofendió a Dios más que todos los reyes anteriores y Elías se presentó ante él para anunciarle que como castigo no llovería durante varios años. Al escuchar esto, Jezabel, la esposa de Ahab, mandó matar a todos los profetas de Israel y Ahab estuvo de acuerdo. Por esta razón, Elías tuvo que huir al otro lado del río Jordán y los cuervos le llevaban pan y carne para comer. Después de 3 años, Dios mandó a Elías a que se presentara a Ahab porque ya iba a mandar la lluvia. Pero para demostrar de forma terminante quién era el verdadero Dios, Elías propuso que dieran un toro a los sacerdotes de Baal y otro a él. Los toros deberían ser sacrificados y colocados en un altar en el monte Carmelo, pero no se les pondría fuego. La prueba de quién era el verdadero Dios sería que aquel a quien invocaran hiciera caer fuego del cielo. Los sacerdotes de Baal prepararon todo y empezaron a cantar y a danzar en torno al altar invocando a su Dios. Pero como su falso Dios no les respondía, Elías les decía: ¡griten más fuerte! ¡Tal vez su Dios Baal está dormido! Los sacerdotes de Baal estaban extenuados, pero no lograron conseguir nada. En ese momento, Elías reparó el altar de Dios que había sido derruido con 12 piedras. Puso la leña y colocó encima la carne del toro. Luego, para hacer más difícil la prueba, ordenó que derramaran cántaros de agua sobre la ofrenda. Invocó a Dios y al instante bajó fuego del cielo que consumió todo. Ante esta muestra de poder, el pueblo se postró exclamando: ¡Este es el Dios verdadero! ¡Este es el Dios verdadero! Luego, apresaron y mataron a todos los sacerdotes de Baal. Esto lo puedes leer en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Eliseo. Cuando Elías fue arrebatado al cielo en el carro de fuego, se le cayó el manto. Eliseo lo recogió y, triste, emprendió el regreso a Jericó. La comunidad de profetas de esta ciudad pudo contemplar toda la escena desde la otra orilla del río, a donde había acudido para despedir a Elías. Cuando vieron que Eliseo golpeaba el agua con el manto plegado, como lo había hecho antes Elías, y el Jordán se abría dejando un paso seco, comprendieron con alegría que el poder de Elías había pasado a su discípulo. Eliseo promovió por todas partes la fe y los preceptos de Dios, a tal grado que los reyes lo consultaban, aunque otras veces se enfrentó a ellos. También hizo milagros como el siguiente. El rey de Siria mandó a Naamán, general de su ejército, con una carta de presentación al rey de Israel para que lo curara de la lepra. El rey, asustado y rasgándose las vestiduras, se preguntó:
¿Soy acaso Dios? Temía que con esto los sirios le pusieran una trampa. Y es que Naamán tenía lepra, pero una muchacha israelita que estaba al servicio de su mujer le dijo que si acudía al profeta de Samaria, seguramente sanaría. Eliseo se enteró de que el rey se había rasgado las vestiduras y le mandó recado para que le enviara al leproso. Siguiendo estas instrucciones, Naamán acudió en su carroza con el cortejo de servidores a caballo a la puerta de Eliseo, pero éste ni salió de su casa. Con el criado le dijo que bajara al Jordán, se lavara 7 veces y quedaría sano. Como Naamán esperaba que el profeta lo atendiera personalmente, se enfadó y dijo: ¿No son mejores las aguas de Siria? Y dio la orden de regresar a Damasco. Pero sus criados le dijeron: Si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto mejor siendo fácil? Entonces fue al Jordán y se curó. Agradecido, quiso llenar de obsequios al profeta, pero éste no aceptó ninguno de sus regalos. Esto lo puedes leer en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. En tu camino presentó historias bíblicas para niños y adultos.